Jueves 6 de julio de 2023. Hola, hola. Empezamos la andadura por el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a asomarnos por este temporal mirador y vemos las novedades. Bueno, pues comenzamos con el modo gran angular de izquierda a derecha, de sur a norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora vamos a ver esas novedades que nos va a deparar el interior del templo. Vamos a ellas. Aquí podemos ver como en la zona de los asientos VIP siguen picando, en este caso la parte del pasillo. Ahí al fondo podemos ver todos esos sacos de escombro que han ido quitando y demoliendo en toda esta zona durante todos estos días. Ahí también tenemos la zona de presidencia, donde seguimos viendo muchísimos trabajos. Toda esta zona que va a pegar un cambio radical en apenas pocas semanas. Ahí podemos ver a la derecha cómo empezaron a colocar también el pladur. Arriba la parte de la visera. Vamos a ver si ahora desde la otra ubicación tenemos novedades. Y ahí lo que decíamos estos días también, esas nuevas estructuras que han ido creando y que poco a poco irán enfoscando, tanto en esa parte como en esta parte de tribuna que tenemos más cerca a la Torre A. Ahí poco a poco iremos viendo cómo siguen con la remodelación. Bueno, antes de seguir con las novedades, ¿os acordáis que el contorno de esos nuevos asientos donde estaban los antiguos? Pues mirad lo que están haciendo en el día de hoy. Ahí podemos ver cómo brillan los nuevos anclajes, los nuevos acoples con la parte de la grada, ese hormigón de la grada, y los nuevos asientos que están colocando ya en esa nueva zona, ese nuevo sector, ese quesito de ventilación del hipogeo en la parte norte. No llores, my friend, no llores. Ay, pero ¿por qué llora? No llora, hombre. Está en el mejor estadio del mundo. Ese chavalito, ese bebé va a salir del Atlético de Madrid o del Barça seguro. Bueno, venga, seguimos. Ahí podemos ver cómo han colocado unos pocos asientos. Ahí vemos cómo brillan todos esos acoples, ¿eh? Es precioso. Yo la verdad que hubiera dejado toda la parte del bowl solamente con esos acoples, porque a la luz del día brillan un montón. No, ya en serio. Estas son las partes donde están colocando el contorno de esa nueva grada que tenemos en la parte del fondo norte con el lateral oeste. Gran novedad también en el día de hoy. Ya han unido la parte de la esquina del fondo norte con la grada baja y grada alta del lateral oeste. Ahí podemos verlo perfectamente. Hasta incluso ahora veremos también cómo han quedado todas las letras de Real Madrid. Ya sin el final, sin la C, el punto, la F y el punto. Ahora lo veremos mucho mejor desde la otra ubicación, pero es que básicamente tenemos muchísimo material, sobre todo el material que siguen montando para la estructura del videomarcador en las dos bandas, en la banda del lateral oeste, ahí al fondo, que desde aquí se ve bastante mal, y en esta banda del lateral este, donde podemos ver que dejaron más o menos como 4 módulos de esas estructuras para el videomarcador y están aprovechando a montarlas justamente en la parte del suelo, esa losa del terreno de juego. Ahí lo podemos ver. Poco a poco siguen creciendo en volumen todas esas grandes estructuras. Seguimos con las novedades. Bueno, vámonos a la parte del fondo norte. Esta parte de las estructuras nuevas para el videomarcador, justo debajo de las terchas de la cubierta retráctil. Ahí podemos ver todas esas telarañas de piezas blancas que han ido creando para la formación de esa gran estructura que soportará el peso de las pantallas del videomarcador 360 en esta zona del Santiago Bernabéu. Y a ver si baja este plástico y podemos ver ese lateral, que quiero enseñarlo. Bueno, vámonos al otro, porque es el mismo ejemplo pero en la otra zona. ¿Os acordáis que teníamos unas piezas colgadas de esos tirantes, de esas cintas amarillas? Estaban colgando porque aún no habían colocado las estructuras, esas conexiones para unirlas con esas piezas que ya están colocadas. Y a día de hoy, mira, aprovecho ahora que ya se ha quitado la lona para sacar en los dos extremos, en los dos laterales, que ya está totalmente anclada esa pieza que veíamos volar como un pajarito. Así que grandes noticias, porque sobre todo esos son claros indicios de que va muy bien esos trabajos. Nos vamos un poquito más hacia arriba porque tenemos las terchas de la cubierta retráctil. Ya sabéis que la zona norte, las terchas en el fondo norte van un poquito más avanzadas que las del fondo sur. Vamos a ver dónde está exactamente ese útil, ese somier, como hemos bautizado aquí en el canal, para la colocación de los cojines. Y mirad cómo han empezado a colocar
y a instalar la cuarta membrana, el cuarto cojín ya, que no ha llegado hasta la parte central, pero le queda muy poquito. Por lo tanto, tenemos ya 3 lonas, 3 membranas, 3 cojines, como queráis llamarlo o como lo llaméis, totalmente instalados y preparados para inflarse, y están creando, están instalando, están montando el cuarto y penúltimo. Nos vamos hacia las terchas del fondo sur, que precisamente, mirad lo que está pasando. Ahí podemos ver cómo está el útil, gracias al útil y la red anticaída. Madre mía, qué peligro, por favor. Qué peligro, Mirad cómo siguen colocando esos cojines, en este caso, en las terchas del fondo sur, que vamos a contar cuántas tenemos. Vamos a irnos a este lado del lateral este, que desde aquí se ve muy bien. Ahí podemos ver cómo han colocado 2 lonas, 2 cojines en estas terchas del fondo sur. Ahora mismo están empezando, bueno, han empezado ya con el tercer cojín, que lo hemos visto ahora, y es más, ahora lo tenemos en pantalla, y faltarían 2 más. Es decir, prácticamente han llegado al ecuador de los trabajos, esa instalación de los cojines en las terchas del fondo sur. Bajo rápido la mirada porque mirad lo que están metiendo. Mirad lo que están metiendo ahora mismo con un manipulador. Están metiendo una nueva sección de escaleras. A lo mejor las van a copiar. Vamos a ver dónde las llevan. Va hacia la parte central, así que es posible que lo único que vayan a hacer es dejarlo de momento amontonado con todas esas piezas que tenemos ya en la parte central de la losa del terreno de juego. Vamos a seguir navegando, pero en este caso vámonos al primer anfiteatro del fondo norte. Ya sabéis que se está realizando la reforma en los primeros anfiteatros del lateral este, fondo norte, como estamos viendo ahora en pantalla, lateral oeste y fondo sur. Hemos ido viendo cómo han ido quitando los pasamanos antiguos, van a ir colocando los nuevos, como este pasillo. Seguirán trabajando en la huella, seguirán trabajando también en los nuevos palcos, esas nuevas estructuras que han creado ya totalmente enfoscadas. Y como hemos visto ya prácticamente en la parte del fondo sur y lateral oeste, han empezado a colocar todo el material correspondiente para crear esos palcos. Ahí podemos ver cómo han ido colocando todos esos pasamanos a medida que han trabajado la parte de los pasillos. Ahí vemos también el material que han incluido a la parte de las nuevas estructuras para los palcos. Poco a poco iremos viendo cómo van colocando las mamparas, como en la parte central del lateral oeste, donde vimos ayer que habían empezado ya a colocar nuevos cristales. Colocan ese esparadrapo, esa X, para que todo el mundo sepa de que ahí hay un cristal colocado y nadie se deje los cuernos in the night. Ahí tenemos el ejemplo. Una imagen vale más que 1000 palabras. Seguimos navegando, siguen colocando nuevos pasamanos, sobre todo en la parte central del primer anfiteatro, aquí en el lateral oeste. Tenemos muchos paneles de encofrado con ese recrecido que están haciendo en las diferentes filas del graderío. Mirad cómo avanzan, Qué verdadera locura. Es que son muchos trabajadores. Hoy hemos dado la noticia, 2000 tenemos más o menos en la obra del Santiago Bernabéu. Mira, ahí están empezando a colocar los pasamanos en este pasillo. Ahí los tienen arriba copiados, en la parte de la terracita, el balconcito, y los van colocando. Ahí ya vimos ayer cómo habían empezado a colocar mamparas para esas personas que puedan darse ese caprichito de ir a los palcos. Y aquí han empezado a colocar también los pasamanos, pero se han quedado en pasamano nada más, porque solamente han colocado uno. Y lo mismo que hemos visto en la parte del fondo norte, aquí podemos ver cómo esta zona está un poquito más retrasada, pero aún así van a hacer los trabajos y llegarán a tiempo para el inicio de temporada. También tienen que seguir enfoscando y con el recrecido de la grada. Hoy básicamente el foco de atención en estos trabajos se centran en esta parte del fondo sur. Ya una vez que terminen en esta parte del fondo sur, tendremos todo el primer anillo del Santiago Bernabéu con la reforma pertinente, esa reforma que se tenía que hacer sí o sí.
que ya dijimos hace tiempo que se tenía que hacer y que ya se está ejecutando y está a punto de finalizar. Ahí podemos ver cómo están preparando los muros para los balcones de los palcos. En algunos lados donde ya está el recrecido hecho, están quitando los paneles de encofrado y pues en resumidas cuentas tenemos bastantes novedades. Siempre tenemos mucho movimiento en estos trabajos del primer anillo del Santiago Bernabéu, el primer anfiteatro. Bueno, no lo he dicho, pero aquí tenemos las estructuras y las conexiones para el soporte del videomarcador en el lado sur. Hace tiempo que no vemos movimiento en esta zona, así que debe ser que ya han acabado de colocar todas las conexiones y las estructuras. Están creando esas grandes estructuras tanto en las bandas del lateral este y lateral oeste para subirlas de una a las cerchas de rodadura, segunda y tercera cercha, y como hemos visto al principio del vídeo y como hemos visto en los últimos vídeos, aquí vemos cómo están trabajando la parte de las estructuras para el videomarcador en el fondo norte. Cerchas, vamos a ver cómo van los trabajos en la parte del Skybar de Castellana. Hemos visto cómo empezaban a colocar mamparas, esas gigantescas mamparas, gracias a esos andamios y a esos pedazos de cracks. Vamos a ampliar la imagen para verlo mucho mejor, aunque con los andamios se ve un poco mal, la verdad. Hasta que no quiten los andamios no veremos realmente cómo ha quedado y cómo está quedando toda esa zona. Ahí podemos ver esas estructuras en vertical. No sé muy bien la colocación de las mamparas, por lo tanto no os puedo decir a grandes rasgos qué zonas sí tienen mamparas. A lo mejor lo veis mucho mejor vosotros que yo, porque yo desde aquí prácticamente veo solamente el naranja de los andamios. A ver. Prácticamente solamente veo el naranja de los andamios, porque lo que vienen siendo cristales y mamparas no veo nada. Pero el otro día confirmamos de que ya habían colocado unas cuantas. Así que así tenemos, a ver si lo tenemos ahí, a ver si colocan una. No se ve nada bien, es que se ve muy oscuro, demasiado oscuro. Claro, el contraste que tenemos de la claridad que nos está dando ahora, más luego las sombras que tenemos allí, pues hace que no veamos el interior y todos los trabajos que se están produciendo en esa zona. Bueno, vamos a seguir avanzando. Se acaba de hacer oficial de que Marco Asensio va a firmar con el PSG hasta el 2027, ya es oficial. Bueno, aquí podemos ver, ya llegando a esta parte del fondo sur, que como hemos visto en los últimos vídeos, han estado picando toda esta parte de separación entre la grada y la losa del terreno de juego, y en el día de hoy están picando ya en la parte más cercana, bueno, en la parte que ya da al lateral este. Siguen con estos trabajos de demolición en todo el contorno de la losa del terreno de juego. También estuvieron picando las filas más bajas, la parte más llana de esta parte del fondo sur. Creo recordar de que esa parte era de las personas con movilidad reducida en el Clásic Bernabéu, así que imagino, si lo están picando es porque van a reubicarles. Oye, esto no creo que quede así, ¿no? Esto no creo que quede así. Está el pasillo en mitad de la letra E. De verdad que ayer lo vimos aquí en el canal, pero es que esto no creo que lo dejen así, ¿no? Vamos, no creo. Ahí al fondo siguen trabajando en la parte de tribuna, esos nuevos palcos que han creado y que han ido creando durante todo este tiempo. Sobre todo vimos en la parte central como habían creado esos dos nuevos box, y es una zona donde no se ve muy bien porque está muy tapada, pero seguimos viendo cómo sigue creciendo a pasos agigantados. Vamos a avanzar, vamos a ver lo que se está haciendo aquí en esta grada baja y grada alta del fondo sur del Santiago Bernabéu, donde se va a ubicar la grada animación del Real Madrid, donde ya sabéis que hay en zonas donde es necesario hacer esa reforma. Siguen cementando porque tenemos muchas de las filas totalmente deterioradas. Por lo tanto, lo que se está haciendo es comprobar cada milímetro, cada centímetro de esta grada que ha sido tapada durante tanto tiempo, para que si hay algún imprevisto, si hay alguna zona que esté rota, deteriorada, pues lo que estamos viendo, colocar paneles de encofrado, empezar a cementar y a reconstruir
y remodelar. Aprovecho también para sacar esa nueva zona donde vimos cómo hormigonaban. Toda esa zona donde ya vemos que ya han quitado los paneles de encofrado. Ahí podemos ver esa pequeña ondulación, pero de verdad yo creo que eso lo veremos en todas las construcciones que se hagan. Esas pequeñas ondulaciones que hay, pues básicamente también en la zona de tribuna. No es que estén creciendo raíces en el interior de algún árbol cerca, no es que se hayan equivocado, lo han hecho a posta, estaba ya todo pensado, está todo pensado. Es más, todas esas gradas, si tienen que construir una nueva, tienen que dejarla con esa ondulación. Aprovechamos para seguir viendo esta separación que hay entre la losa del terreno de juego y la grada, donde en el día de hoy vemos la gran novedad, es que vamos a tener una especie de pasillo en toda esta zona y vemos cómo han empezado a colocar esas tablas y ese encofrado que vimos también junto a esas esperas que tenemos a la izquierda. Así que unas nuevas estructuras que van a formar en esa zona. Seguimos visualizando toda esa zona también, donde vemos esto lleno de tuberías, todo ese material que van a pasar de un lado a otro. Ahí al fondo podemos ver que van a empezar a hormigonar el techo, parece ser que es el techo de entrada al hipogeo en la zona sur. Así que más que nada, pues la gran novedad también en el día de hoy es que están picando en esta banda del lateral este. Lo que tienen que hacer, me imagino, es seguir con toda esta fila y todo este contorno de la losa del terreno de juego. Me paro en este lugar porque desde aquí se ven muy bien esas nuevas letras que han colocado, asientos blancos para formar las letras de Real Madrid. Me imaginaba que en el día de hoy ya iban a terminar de colocar todas las letras, o al menos eso me iba a encontrar, o eso me esperaba, pero es que como estamos viendo en pantalla, la letra D aún no ha sido colocada. No ha sido colocada. Así que es posible que si hay algún problema, pues es el momento de evaluarlo, es el momento de pensar y de corregir antes de anclarlos definitivamente. Sobre todo en esa zona donde estamos viendo que la letra E está cortada, totalmente cortada. No creo que lo dejen así, de verdad, me niego a verlo, me niego a tragarlo. Bueno, desde aquí se ve mucho mejor esas nuevas estructuras que están montando, tanto en el lateral oeste como en el lateral este, donde es verdad que el trabajo es lento, es un poco tedioso, pero avanzan aunque no lo veamos, avanzan aunque no lo veamos. Ahí podemos ver también las nuevas estructuras que están montando en la banda del lateral este. Vimos cómo empezaban a copiar y aprovechaban también para dejar ese material en esa inmensa plataforma que tenemos en esta zona del terreno de juego. Poco a poco vamos cómo desaparecen todas esas piezas que estaban en la losa del terreno de juego, porque las van colocando en esas grandes estructuras para el vídeo marcador. Aprovechando que estamos aquí, vamos a sacar de nuevo a estos pedazos de cracks cómo están demoliendo ese suelo ya pues cerquita del túnel de evacuación. Veremos a ver los trabajos que se realizan durante todos estos días. Y aquí tenemos la parte del lateral este, última zona a visitar antes de acabar el vídeo. La parte de la visera de la zona presidencial que vimos como demolían, pues la verdad es que no presenta ningún cambio, al menos aparente desde aquí. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Y lo que decíamos antes, esa reforma en el primer anfiteatro, donde poco a poco van impregnando de esa nueva pintura, como hemos visto en la parte sur, y ahora mismo estamos viendo en esta parte ya más cercana a la Torre D. Ahí podemos ver que está todo reciente, está todo como todavía húmedo, porque mirad el contraste que hay con la parte de la derecha, que ya está más seco, y la parte nueva, que es la más reciente. Así que bueno, pues por lo menos nos encontramos con una novedad que hace bastante tiempo, la verdad, que no encontrábamos en este sitio, donde vimos hace bastantes días cómo pintaban todas estas filas del primer anfiteatro en la parte central del lateral este. Vimos cómo tapaban también y protegían los nuevos pasamanos. Vimos también que tenemos movimiento en el segundo y tercer anfiteatro, cómo comenzaban a extender, a prolongar esos trabajos en la parte de la visera de los nuevos palcos que van a ver donde la antigua zona de prensa. Imagino que por los movimientos que está haciendo, o está picando o está creando nuevos agujeros, nuevos orificios en esos pasillos
para empezar ya a instalar los pasamanos, como hemos visto, en prácticamente todo el anillo del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu, sobre todo en el lateral este. Vamos a ver también qué novedades nos encontramos estos días en el segundo anfiteatro del lateral este, y sobre todo, bueno, pues vamos a ver también qué es lo que podemos ver desde esta ubicación, porque es que tampoco es que podamos ver gran cosa. Vimos también cómo empezaban a colocar lamas en la parte de la visera del lateral este. Hemos visto en el exterior en el día de hoy, que por cierto ya tenéis el vídeo subido en el canal de la vuelta al exterior. Vimos cómo había lamas en la parte baja del Torreón Sur, pero he de decir que no han colocado nuevas lamas. Todo sigue igual que ayer y antes de ayer. Así que bueno, pues nada, seguiremos esperando. Vámonos a la parte norte, a esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que tenemos todos esos andamios para colocar algún tipo de material que quede estéticamente bonito, que no se vean ladrillos, que no se vea un empostado un poco feo. Así que a ver si conseguimos ver algún día novedades en toda esa zona. Vámonos a la parte superior, ese Sky Bar de la esquina del fondo norte con el lateral este, zona de la Torre D, ese mirador, ese bar que tendremos mientras que podemos ver el partido, mientras que podemos hacer el tour y tomarnos algo y ver el interior del nuevo Bernabéu. Así que bueno, vamos a ver si también dentro de pocos días vemos grandes hazañas, grandes movimientos y grandes novedades en toda esa zona. Últimas imágenes de esta zona del fondo sur, esta grada baja y grada alta, esos trabajos que se están ejecutando en toda esta zona del Santiago Bernabéu. Y ya vamos acabando el vídeo por hoy, jueves 6 de julio del 2023. Espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, por favor, dejen el like, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que va pasando en las obras y nos vemos muy pronto. Chao, chao, a la Madrid.